Él es historiador, trabaja en Nueva York, enseña en una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos y acaba de publicar esto en español. Ya había salido una versión en inglés, ¿verdad? Wannabe Fascists. Gracias por venir, Federico. Un gusto estar con vos. Muchas gracias. La verdad que esperaba que lo sacaras en español para recomendarlo. Yo lo leí en inglés. Me resulta muy interesante porque uno no encuentra las palabras, las categorías para definir. Echamos mano de lo que producen académicos como vos justamente para tratar de ser precisos acá, en el discurso público. ¿Qué le falta a Milei, a Bolsonaro, a Trump para ser fascistas? Bueno, mucho y poco. Es decir, frente a la pregunta, o sea, este libro, que es mi libro número 8, lo escribo primero en inglés, pensando en lo que iba a ser una elección en Estados Unidos y cómo desde el punto de vista de la historia se podía entender un poco qué es lo que le pasaba a un candidato y a digamos, una forma de hacer política, que era la del populismo, que parecía como desandarse de sus caminos para volver a una cosa muy distinta que había sido el fascismo, ¿no? Y en ese punto, en castellano, es más fácil responder a la pregunta de si Trump es fascista o no. Es decir, es fácil porque es ni. Fácil en el sentido de que no es fácil. Y que en inglés sería un yes and no. Y esa era parte de la idea del libro, ¿no? Pensar cómo responder esa pregunta desde un análisis histórico comparando a este tipo de personajes actuales, estos populistas extremos o extremistas, en relación a lo que fue el liderazgo, por ejemplo, de un Hitler o un Mussolini. Y ahí hay diferencias y semejanzas. Es decir, yo hablo de 4 pilares, 4 elementos centrales del fascismo, elementos que luego del 45 no se van a presentar en todos los populismos, diría yo, de la mitad del siglo XX. ¿Cuáles son? Estos elementos son la violencia y la militarización de la política. Esto es importante en un sentido muy particular. Violencia hay en todos lados, ya sea en términos discursivos como prácticos, pero los fascistas tienen una idea de la violencia que representa la violencia como un valor en sí mismo. Es decir, para muchos ismos, desde el conservadurismo, socialismos, comunismos y liberalismos, la violencia, digamos, es una cosa importante cuando se tiene ese monopolio de la violencia. Esto lo decía Weber no hace muchísimo tiempo, pero es decir, el que es poderoso tiene el monopolio de la violencia, pero es poderoso porque no lo usa. Es decir, el monopolio de la violencia implica una pacificación del espacio social en donde, digamos, no se usa la violencia. Hitler, Mussolini van a pensar lo contrario, van a pensar que en realidad hay una relación de poder entre, digamos, tener el monopolio de la violencia, hacerse primero con el monopolio de la violencia y luego usarla. Es decir, se es poderoso no solo cuando se tiene la violencia, sino también cuando se la usa, cuando se es un violento. En este uso se podría enmarcar la represión que todos los miércoles tenemos nosotros acá los jubilados, o los operativos de deportación que hace Trump con la migra todo el tiempo allá. Bueno, la pregunta que uno tiene que hacerse en ese punto es, ¿esta violencia está siendo utilizada? Y digamos, yo en mi libro planteo, digamos, como presento datos históricos para pensar la pregunta, ¿no? Y tratar de responderla. Es decir, ¿cuándo se da esa violencia? ¿Es un fin en sí mismo o es un medio, por ejemplo, de asentar cierto orden, de llevar a cabo ciertas políticas, ¿no? Es decir, la represión es una característica que se da en muchísimos tipos de situaciones políticas, claro, por izquierda y por derecha, pero cuando casi diría, para decirlo en términos más coloquiales, más directos. Es decir, cuando hay un gustito por la violencia. Un regodeo. Un regodeo en la violencia, casi enaltecer la violencia. Y eso es algo que, digamos, los fascistas justamente presentan muy bien. Y también esa idea de la política como guerra, y eso lleva a cabo gente que se disfraza de soldados, que se piensa en un estado de guerra. Esa la tenemos, check, como dicen los gringos. ¿Cuáles son las otras 3? Las otras, la segunda sería la mentira y la propaganda totalitaria, es decir, no solo... Check. Bueno, yo planteo en el libro distintas formas de pensarla. Digamos, puede haber... Bien, eso es televisión, yo te entiendo la profundidad de un libro, pero la tercera... Bueno, yo me mantengo en el ni, por supuesto, pero vamos con la tercera. Sí. La tercera es lo que yo llamo la política de la xenofobia, implica racismo, implica un odio extremo. Es decir, que vemos de forma, casi diría, radical en los fascismos,
prácticamente no aparecen los populismos, ya sea por izquierda o por derecha, y se representa de vuelta en estos populismos de extrema derecha, es decir, un Trump, un Modi, un Bolsonaro y bueno, también en Argentina Milei, ¿no? Bueno, Es decir, esta es la que menos me parece que esté ejerciendo Milei, ¿no? Quizás Trump sí, quizás, no sé, Orbán en Hungría sí, pero vamos a la cuarta y después comparamos con los otros. sí, también es importante pensar que esta no es una pole position igualitaria, es decir, algunos empezaron antes, ¿no? O sea, Claro. siempre está la posibilidad, el riesgo de que se vaya hacia ese lugar. Es decir, por ejemplo, en la India, es decir, Modi hizo un pogrom. Es decir, justamente yo tuve en ese momento la chance de visitar Nueva Delhi para una conferencia y unos días antes había habido un pogrom y los colegas, los historiadores de la India con los que tuve un diálogo, prácticamente me decían, bueno, pero si vos estás hablando de populismo, ¿los populistas hacen pogroms o es más típico de los fascistas? ¿No? Como para plantear la pregunta. Es decir, y la cuarta es la dictadura. Es decir, puede haber dictadura sin fascismo, pero no hay fascismo sin dictadura y el primer elemento de la dictadura, por supuesto, es digamos, la ruptura con el orden constitucional mediante un golpe de Estado. Claro, le falta eso, digamos. Por eso vos decís que son aspirantes. Ahora, ¿aspiran a hacerlo? ¿Crees? Sí, yo creo que sí. La pregunta es por qué no terminan de completar ese, digamos, ese trayecto, ¿no? Es decir, o no quieren, no pueden, tienen miedo de llegar a destino, no son quizás profundamente ideológicos en ese sentido. Es decir, es una historia que todavía no terminó y es un proceso, ¿no? Pero para mí, digamos, lo que quiero plantear es el riesgo de esta situación. Es decir, para mí sí hay un riesgo para la democracia cuando tenemos políticos de este tipo. Y una cosa que es interesante para mí recordar en el caso argentino es que cuando en algún momento se pensó que se perdía la elección, se recurrió a esa estrategia trampista de decir si no gano es porque hay fraude. No sé si digamos, recordemos ese momento, sí, ¿no? claro, Es decir, donde parecía casi, es decir, la copia era abrumadora en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, yo lo que quiero decir con esto es que siempre se da ese riesgo con este tipo de política tan irracional, tan basada en, casi diría, en lo que es una religión política y no son programas. Es decir, el capricho del líder lo que signa el momento. Bueno, y el culto al líder también está muy presente en este momento acá, ¿no? O sea, de hecho, el que más ejerce el culto al líder es el líder. Eso sí que es algo raro. No sé si pasaba en los fascismos que estudiaste vos. Hay una situación digamos, que en cierta medida comparten, que es aquella de creérselo, ¿no? De creer en serio que se es trascendental, digamos, que esto es epocal. Es decir, porque no puede haber política, casi diría, normal en ese sentido, una situación un poco más tranquila, cuando se piensa que frente a una situación que tiene que ser el apocalipsis, aparece el líder presentando una redención como si fuera, es decir, un personaje claramente mesiánico o incluso Dios mismo, ¿no? Y eso lleva a que todos aquellos que no estamos de acuerdo, digamos, pasamos a ser representados como infieles, traidores Mandriles. y todo ese tipo de insultos y vulgaridades, ¿no? Federico, decías que conocés India, bueno, vivís en Estados Unidos, viviste en Estados Unidos del Trump anterior, de este Trump, conocés la experiencia argentina, no sé si también la de Hungría. ¿A cuál te parece que deberíamos mirar para atisbar lo que puede ser la deriva de Milei? Y en todo caso, ¿cuánto de esa preocupación por una eventual ruptura del orden institucional en caso de que pierda una elección o de que se produzca esa situación dudosa tipo Trump, tipo Bolsonaro, podemos esperar? Y yo creo que tenemos que estar muy atentos y claramente la sociedad civil, como lo ha hecho, demostrar que no se está de acuerdo con este tipo, por ejemplo, con la homofobia o con este tipo de políticas de odio. Y creo que, digamos, una forma de hacerle entender, más allá del proceso eleccionario, más allá de quién gane, de que mucha gente no está de acuerdo con eso, que son situaciones, digamos, de convivencia centrales en una democracia, ¿no? Y en ese punto, el caso de Trump creo que es quizás la influencia mayor. Es decir, uno de mis primeros trabajos era estudiar las relaciones entre el fascismo italiano y los nacionalistas argentinos, es decir, los fascismos locales. Y una cosa que en ese momento se notaba era cómo ellos trataban de ser distintos, ser fascistas a la Argentina. Esta cosa que se veía en los 30 o en los 40 se ve mucho menos ahora, en donde se da una copia brutal. Es decir, por eso yo mismo en el momento de la elección, en una entrevista con el New York Times, yo decía, para mí Milei es un mini Trump. Es una persona que está obsesionado con esa idea de no ser de barrio, pero en realidad
lleva a cabo políticas y se identifica con estrategias y argumentos que tienen que ver con lo que ya hizo Trump. Muchas veces en Argentina no se conoce esto. Por ejemplo, uno de los lemas supuestamente originales sería lágrimas de zurdos, que es un lema, es liberal tears, que existe en Estados Unidos hace un montón de tiempo. Copia de todo lo que está pasando, ¿no? Y también la estrategia, y bueno, en ese punto es un fenómeno barrial, es decir, no tiene la originalidad incluso que tenían los fascistas argentinos en la época de los fascismos, ¿no? Me encantó tu cierre, Federico. Gracias por venir. Les recomiendo a todos este libro, el que acaba de publicar en español,